Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flavio Coronado, psicólogo. Y yo soy Alexis Lara, psicóloga. El día de hoy vamos a compartir contigo un tema bastante interesante, homenajeando un poquito a la celebración que está por venir, que es el Día del Padre. Vamos a hablarte un poquito sobre su historia y la importancia que tiene la figura del padre en las etapas del desarrollo, específicamente pues en las primeras, ¿no? En la infancia, la niñez, adolescencia incluso. Y pues vamos a hablar un poquito sobre la historia, vamos a remontarnos hasta el año de 1909 Ajá. en Estados Unidos. Así es, todo comienza con la hija de un veterano de guerra, que es Sonora Smart, hija de William. Él se quedó viudo, un poco joven, y entonces él cría a sus hijas solo. Entonces, como padre soltero, pues ella sí le quiere rendir ese homenaje y empieza a promover que se celebre el Día del Padre, ¿sí? Entonces así comienza esa historia. Luego sucede que en Estados Unidos, el mismo Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson eh, sí instituye el tercer domingo de junio como para que se celebre el Día del Padre, que ahí yo tengo una teoría, una teoría de que acá en México, dice Flavio, ¿cómo dices la frase? Tropicalizamos. Tropicalizamos todas las Tropicalizamos. celebraciones, ¿no? E incluso toda la parte de la cultura también. Y esta no podría ser su excepción, ¿no? Todos, bueno, hicimos este análisis y creemos que es porque ese día se puede echar carnita asada. Sí. Entonces, Mitad de mes. quincenita, incluso también un poquito respetando las actividades de papá, porque pues él, muchísimas de las veces el proveedor, el que trabaja, el que está ocupado, y como sabemos en México es mucho de domingo estar con la familia, entonces como que no establecer una fecha tan fija, comparando el Día de las Madres, pues el Día del Padre se hace como esta fecha estratégicamente también para la convivencia, por la quincena y lo demás, ¿no? Sí, entonces creo que la teoría fue aprobada por nosotros y la volveremos ley. Exactamente. Sí, Sí. pero así comienza, pero en Estados Unidos empieza así, tercer domingo. Bueno, incluso creo que pusieron una fecha que fue el 19 de junio. Esa fue la fecha que habían propuesto. Primero y luego ya dijeron, bueno, pues el tercer domingo de. Sí, así fue, de hecho. Así es, sí estudiamos. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que la figura del padre es bastante importante también dentro de la etapa del desarrollo de cualquier ser humano. Muchísimas de las veces, y más en este tipo de familias tan tradicionales, se le da ese tipo de presencia más como a la mamá, no a la mujer. Incluso yo, ahora que ya soy papá, también como la parte de mi hija necesita estar con su mamá porque ella es la que tiene las cualidades, las habilidades de formarla, de educarla y yo de proveer. Incluso esa familia tradicional como que te dicta que la presencia de la mamá es muy importante, incluso más que la del papá. Como en la parte afectiva. Como la parte afectiva, ¿no? Y el papá se queda solo en la parte proveedora. Pero yo creo que hoy en día, en la actualidad, a través de los análisis, los estudios que se han hecho sobre el impacto que tiene la presencia del padre, pues también es bastante benéfico, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a tocar diferentes temas. El primero pues sería el apego y la seguridad emocional de la figura del padre en las etapas del desarrollo. ¿Qué pudiéramos mencionar acerca de la parte del apego? Ok, pues para empezar, ¿qué es el apego? El apego es esa formación de un vínculo que debe ser intenso, duradero, por parte de los cuidadores hacia una persona. Aquí comenzamos a hablar de los niños precisamente. Entonces, claro que el padre es un primer formador, pero también es un primer vínculo seguro, intenso y que probablemente, pues claro que se espera sea duradero, ¿sí? Entonces por ahí tenemos que claramente tiene esa presencia, sin duda, al ser una figura que puede modelar ese primer apego, vaya. Entonces, por ahí tenemos pues eso de principio, ese es el apego que al brindar seguridad, al brindar a lo mejor una validación, al brindar también un lugar seguro que provea cuidado y protección a través de la presencia,
sin duda ese niño va a crear un vínculo que sí se asimile a uno fuerte, a uno intenso, pero comienza por ahí, comienza con los padres. Claro, incluso por ejemplo en los juegos físicos, ¿no? Ujú. Mamá es mucho de cuidarnos, de protegernos, Sí. y papá es como de que brusco, de que avienta, de que estimula incluso algunas habilidades por ahí más en la interacción del juego con el papá, porque es como más físico, ¿no? El juego que se tiene con los cuidadores paternos, esto pues favoreciendo ahí el desarrollo neurológico de los chiquillos, y fortaleciendo pues el apego específicamente en eso. Que el juego de un papá es desafiante, el juego de un papá es de reto. Nuestra mamá rara vez nos impone un reto, pero los papás sí te brincan, te hacen saltar, te avientan, entonces como que las mamás son de no, Ajá. no, entonces los papás al hacer esto de sí fungir ese aliento donde siempre te esté diciendo te reto, claro que le estás dando mayor seguridad, mayor confianza, por eso desde ahí comienza a fortalecer ese vínculo que mencionábamos, que debe ser de fortaleza e intensidad. También favorece muchísimo, por ejemplo, la participación de papá, que es como más estricto, más duro, más formativo, incluso en la presencia de ellos, ¿no? Al establecer límites y demás. Entonces esto pues aprende el niño también a ir desarrollando esos límites, a ir regulando las emociones, como tú lo mencionabas ahorita, en las cuestiones de angustia. Papá también, la presencia pues permite muchísimo el tener alternativas distintas ante las situaciones estresantes, ¿no? Claro. Y algo de lo que se resalta más en la parte del apego pues es el autoestima. Cuando un papá está presente, reconoce tus logros, te aplaude tus pequeños triunfos, pues eso va a favorecer bastante la parte de la autoestima de los niños, la confianza que uno tiene hacia las demás personas. Al estar interactuando con él todo el tiempo, pues te va a dar bastante seguridad de lo que tú haces, que es aprobado por él, pues te da esa facilidad de convivir con otras personas. ¿Algo que quieras agregar de eso? Bueno, ahí en cuanto al apego, claro que también vamos a mencionar un apego seguro, porque también a través de la presencia, claro que un papá puede otorgar ese apego seguro, pero ¿qué pasa si comenzamos a develar que existe un papá que puede ser ausente totalmente o un papá que sí está con su hijo y aparte es participativo y colaborativo en todas las áreas de ese niño o niña? ¿Sí? Entonces aquí tendremos que, claro que se va a desarrollar un apego seguro a través de eso. Sin embargo, también puede ocurrir que papá puede estar, sin embargo, puede estar también no desarrollando ese juego interactivo, esa paciencia, esa regulación emocional. O sea, si su hijo tuvo miedo y si papá no está, pues también quiere decir que no basta con que papá esté en la familia. También involucra que papá sí esté colaborando en esa formación, en esa crianza y en ese modelado de aprendizaje, porque de ser así, que se encuentre en y que también esté involucrado con su hijo, va a favorecer al desarrollo de todas estas cosas que estamos mencionando, ¿sí? Al contrario de a lo mejor un papá ausente o que puede estar presente en esa familia, pero a través de responsabilidades u obligaciones o demás, o tiempo que no se le da para esas actividades, puede no ser desarrollado todo esto que mencionamos. Claro, incluso puede truncar el desarrollo del niño en el sentido de que es un padre presente, pero que genera una experiencia desagradable, ¿no? O de confusión. O de confusión también, ¿no? Hablando de esto, por ejemplo, un papá que es muy agresivo, que es muy de rechazar todo el tiempo lo que el hijo está intentando hacer, ¿no? Eso también puede afectar bastante el desarrollo o truncar el desarrollo del niño. Entonces, esto que marcas es bastante importante, ¿no? La participación y la presencia del padre, pero de forma efectiva o de forma asertiva, ¿no? En búsqueda de favorecer y de desarrollar estas habilidades que ahorita mencionábamos, ¿no?
Incluso el que nosotros estemos también todo el tiempo encima de ellos, citando por ejemplo a los sistémicos, ¿no? De las familias amalgamadas, que son aquellas protectoras que no quieren que les pase algo a nuestros hijos. Que no hagas nada solo. Que no hagas nada solo y tampoco favorece al desarrollo de este tipo de habilidades, ¿no? Claro, que para eso pues ya pasamos a lo mejor a ese otro tema del desarrollo cognitivo precisamente, porque sí el hecho de que papá también esté involucrado en qué, en la enseñanza de tus primeras palabras, el lenguaje, tus primeros pasos, va a involucrar que también estés desarrollando habilidades que son ejecutivas, por ejemplo la atención, la memoria, el aprendizaje, el reconocimiento del espacio externo, el reconocimiento de la identidad. Entonces todo esto va a favorecer sin duda a que también hablamos de la parte neurológica. Entonces aquí ya tenemos a lo mejor la estructura ya de nuestro cerebro, sí, al existir esto de forma planificativa, a lo mejor en eso que mencionábamos, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, sí al estar papá hay una probabilidad de que ese niño esté creciendo con una mayor expansión de esas habilidades. Claro. No quiere decir que si papá no está o que si papá está presente, ausente, va a suceder que ese niño ya por sí solo no pueda desarrollar el habla ni nada de estas cosas, no. Pero sí se ha demostrado que existe una mayor desarrollo en esos niños que tienen a papá viendo y observando cuáles son sus primeras palabras e inclusive participando con ellos, ¿sí? Entonces vemos que sí es favorecedor de múltiples cosas que no solamente son afectivas, también hay un desarrollo cognitivo. Claro, y esta puede ser una tarea bastante complicada, dices tú. ¿Cómo desarrollo la atención, la memoria, la inteligencia, el lenguaje en mi hijo? Pues a través del juego, ¿no? La interacción que uno tiene con ellos, pues es a través del juego. Entonces, ese tipo de estimulación a través del juego les ayuda, por ejemplo, el armar cosas con ellos, rompecabezas. A los niños, a la construcción, pues desarrolla la planificación, el pensamiento flexible, ese tipo de habilidades, resolución de conflictos, ese tipo de actividades tan sencillas que nosotros pudiéramos hacer con niños, pues desarrolla este tipo de habilidades, ¿no? Y los estimula a que vayan siendo. Incluso se dice coloquialmente que esta etapa del desarrollo los niños son esponjitas, donde van absorbiendo todo, ¿no? Sí, en la primera infancia. En la primera infancia, y el moldeamiento del lenguaje pues se va dando precisamente con ese tipo de interacciones, ¿no? Donde nosotros vamos jugando con ellos, enseñándole palabras, sencillas a través de dinámicas o de la simple presencia. Y saliendo de esas zonas de conflicto y de peligro, porque algo importante a mencionar es que la mayoría, sí a lo mejor, de familias que ahorita Flavio y yo hemos mencionado, es también el hecho de que sí crecimos muchas veces con esta idea de que papá es proveedor de contención de angustia, porque cuando se requiere matar un insecto, le hablábamos a papá. Cuando se requería como que alcanzar algo de algún librero, algún armario, papá porque está más alto, generalmente. Entonces, sí, esa responsabilidad de los padres al estar presentes en las cosas pequeñitas, en las cosas más sencillas, no tiene que ser lo más complejo, ya se desarrolla toda esta generabilidad en el niño de poder sentir que tiene confianza, que tiene ayuda y que tiene recursos. Entonces, por ahí comienza. Claro. Sí, por ejemplo, abordando un poquito el otro punto, ¿no? De la presencia de papá en el establecimiento de límites, en fomentar el respeto hacia uno mismo y hacia las demás personas, pues también esa participación del padre funge como esta, ¿no? El padre formativo, ahora sí ya cayendo en la parte cultural y tradicional, ¿no? Pero papá es aquella figura que te enseña a través del ejemplo, a través de la relación que él tiene con mamá, que él tiene con sus amigos, pues el que nosotros vayamos estableciendo límites. Aquí está bastante claro cómo funciona a través de la comunicación asertiva, ¿no? Las instrucciones claras, el establecimiento de límites. Puedes hacer esto, esto no, y va desarrollando pues esta parte
de la responsabilidad social, de la responsabilidad individual, ¿no? Ética y moral. Ética y moral. Por supuesto, sí, sin duda. Entonces, que para empezar, si determinamos, como mencionábamos al inicio, que la infancia, hablar de la infancia involucra, pues hablar de los cuidadores, sí, la presencia de un padre, al estar presente en la infancia, va a ser como un espejo emocional, es el espejo social de los niños, ¿sí? Nuevamente entendiendo que estamos hablando de muchos padres presentes y de que realmente los papás importan muchísimo al estar con sus hijos, y por tanto también va a importar el hecho de que no estén, ¿sí? ¿Cómo desarrollar ese espejo social? Pues con otras figuras masculinas probablemente. Siempre, y es muy reconocido aquí también en México, que por ahí si papá no se llega a encontrar o está trabajando mucho, tenemos siempre a una figura masculina que va a fungir ese papel, o lo encontraremos en alguien, en un amigo, en un maestro, en nuestro abuelo, en un tío, pero sí es importante que de todos modos haya una figura paterna, ¿sí?, que exista. Y ya a lo mejor hablando de adolescencia, ahí ya se va a reforzar, afianzar todo la autoestima y la seguridad emocional, o bien se va a fracturar. Esa es la determinación de lo que sucede en la adolescencia. Y aquí, por ejemplo, que esto va a determinar la relación que yo voy a tener como hijo, como hija, con una figura paterna, ¿no?, de autoridad. Esta parte que tú mencionas depende de la experiencia o de la interacción que yo tenga con mi figura paterna, es también la percepción que voy a tener de las figuras masculinas más adelante, independientemente si soy niño o soy niña. Eso va a determinar, claro, la figura que nosotros llegamos a tener en esta parte de la figura paterna. Yo como niño, ¿qué modelo tengo de hombre? Machista, flexible, sensible, dependiendo de la experiencia que haya tenido. Yo como niña, ¿qué tipo de masculinidad voy a buscar en las demás personas, ¿no? Incluso hablando un poquito de, si yo veo que papá insulta a mamá, voy a buscar más masculinidades que también lleguen a hacer lo mismo, porque creo que esa es la figura del masculino en este caso, ¿no? Va dependiendo muchísimo también de eso. Claro, y no es un determinante, o sea, no consideremos que es un factor determinante, pero por supuesto que sí es influyente, ¿sí? La mayoría de ocasiones esto sí influye. Ya hablando de la vida adulta, sí forma parte ahora de tu voz interna. Papá ahora es esa voz que internamente escuchas, es el cómo te hablas a ti mismo. Cuando resuelves un problema, ¿cómo te estás hablando? Y probablemente ahí viene el moldeamiento que te dio tu papá, ya sea esté presente, no esté presente, o a quién tuviste. Entonces, ahí va a suceder en tu etapa adulta que sea ese diálogo interno que tú tienes, es la voz que escuchas, ¿sí? No todo el tiempo. Involucra, sí, como dijimos, un factor influyente, muy amplio, por supuesto. Claro, y esto nos lleva también a otro punto, que es papá como una de las personas que va a determinar la relación saludable que nosotros lleguemos a tener con otras personas, ¿no? En general, pues las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, pues también están reforzadas o están afianzadas en la interacción que nosotros hemos tenido con nuestros padres, ¿no? Lo que mencionábamos ahorita. Si nosotros vemos que papá tiene una buena relación con mamá, con sus amigos, pues es la forma en que yo me voy a relacionar con los demás cuando sea una persona adulta o cuando me toque relacionarme con otras personas. De ahí encontramos niños que probablemente tengan muchísimos conflictos con sus compañeros, pues habríamos que analizar el contexto social en el que él se desenvuelve, ¿no? Como tú mencionas, no es algo que tiene que ser así, o que realmente se da la presencia así, pero te da un indicador de que probablemente son los modelos que él tiene de cómo relacionarse con otras personas, ¿no? Claro, y es que si papá sí te da una validación emocional, te da un reconocimiento, sin duda no lucharás tanto, no será una misión buscar aprobación. Sin embargo, si papá no te dio ese reconocimiento y esa validación, probablemente seas ahora o un joven o un adulto que
en determinadas ocasiones busca mucho atención o aprobación social, o tiene problemas regularmente con los pares, con los iguales, porque necesita un reconocimiento de alguien más grande, alguien que tenga autoridad, alguien que tenga mayor reconocimiento que tú. Y entonces por eso con los tuyos no lo estás generando, ¿sí? O hay una búsqueda excesiva, que por lo regular los seres humanos somos como de extremo a extremo, es bien difícil mediar, que yo siempre lo digo. Entonces por eso sucede que buscamos o mucha aprobación, o al no buscarla, al no tener ese sentido de búsqueda, también puede ser que ignoramos todo aquello y buscamos problemas, más bien, ¿sí? Sí, y ya, por ejemplo, notamos la importancia y el impacto positivo o negativo, por llamarlo de alguna forma, de la presencia de papá. La presencia de papá, aunque nosotros en una sociedad la minimizamos tanto y creemos que papá no tiene el peso que tiene en la formación de habilidades cognitivas, emocionales, de relación, pues realmente nos damos cuenta que las dos figuras, ¿no? Principalmente, claro. Pero ahorita hablando específicamente del padre, pues yo creo que la invitación hacia papá o hacia los papás es que realmente rompamos ese esquema o esa formación tan cultural que tenemos en México de yo como padre no me involucro tanto porque yo soy el que provee, ¿no? Mi presencia incluso la menosvaloramos nosotros mismos como papás y decir, no, pues realmente ocupa la presencia de mamá, yo proveo, yo le doy, yo lo mantengo, yo les doy seguridad, les doy techo, les doy casa, pero no, realmente el papá presente tiene un impacto positivo o negativo dentro de la vida de un individuo. Entonces, ahora que estamos conmemorando el Día del Papá, pues invitar también a las personas, uno como padre o los hijos, buscar que tengamos esa convivencia tan benéfica o que le podamos sacar el beneficio que más se pueda a esta relación. El provecho real. El provecho real, tiene. Exactamente, que tiene la presencia de papá. Y ya como último punto, me gustaría que habláramos un poquito sobre nuestras experiencias con papá, para ver, no para ver, sino para entender también cómo nosotros hemos experimentado la presencia de papá en nuestras vidas y reconocer que ha desarrollado muchísimas habilidades que uno tiene como individuo, ¿no? Entonces, no sé si a ti te gustaría hacer un comentario. Tú primero. Yo primero. Pues bueno, yo creo que la presencia de mi papá en mi vida ha sido al principio muy tradicional, ¿no? Cuando yo estaba pequeño, recuerdo muchísimo más la presencia de mamá en juntas de la escuela, del kinder, en acompañamiento, en ese juego, pues mamá también muy presente. No porque papá no quisiera estar, sino pues papá siempre fue un hombre proveedor, alguien que siempre nos estuvo llevando el pan de cada día. Trabajaba lejos, entonces tenía que trasladarse a otra comunidad, entonces como que siempre se iba muy temprano y llegaba ya muy tarde. Entonces esa fue la experiencia que yo tuve con mi papá desde muy pequeño, pero yo tuve un papá muy formador en el sentido de que él siempre que nosotros hiciéramos lo correcto, ¿no? Los modales, nuestra forma de vestir, de comportarnos con las otras personas. Mi papá no lo tengo como un modelo de, bueno, no como un modelo, sino como una figura de que le gustara tomar, de que le gustara andar en la calle, andar en los bailes. A pesar de que nosotros somos familia de músicos, como que ese tipo de cosas no las tuve presentes, ¿no? De que mi papá andaba tomando o se iba con sus amigos de fiesta o andaba en bailes, ¿no? Fue un papá que cuando tenía la oportunidad siempre estaba presente. Incluso, no sé si era por la misma situación cultural y económica en la que se vivía antes, pero también en diciembre, siempre recuerdo, nos daba juegos didácticos en el sentido de que nos compraba balones, nos compraba equipaje deportivo, incluso ya más grandes, pues ropa, cosas así, ¿no? Y él trataba de estar con nosotros. Momentos buenos o bellos que recuerdo, a mi papá le gusta mucho el básquetbol. Cuando íbamos a la placita de ahí de la colonia a jugar al básquet, como que eso a mí me llenaba mucho porque mi mamá también es
jugando al básquet es buena, entonces como que ese tipo de eventos tan presentes en mi vida son cuando convivíamos con papá y con mamá. Recuerdo que papá también, siempre trabajando, pero en vacaciones nos llevaba a Reynosa, pues allá están sus hermanos, nos llevaba al Salto, nos llevaba a tener momentos de convivencia, ¿no? Creo que ahorita ya de adulto le reconozco muchísimo eso, a pesar de que todo el tiempo estaba trabajando, probablemente cansado porque era músico, entonces llegaba a 4 de la mañana, 5 de la mañana y al día siguiente vámonos a Ramberry y convivíamos desde esa parte, ¿no? Pero sí muy, muy formador en el sentido de que siempre establecía sus límites, siempre nos hacía notar de que estaba bien o estaba mal lo que estábamos haciendo, ¿no? Y al final del día uno crece también con ese tipo de valores o de principios que se forman en casa. Y pues que a mi papá lo tengo en un concepto bastante bueno. Obviamente, como todo chiquillo, no tiene problemas con él en la adolescencia, en esa búsqueda de identidad, pues probablemente yo buscando cosas distintas a las que él quería para mí, y tuvimos nuestros pequeños roces y demás, pero creo que nunca hasta el punto de ir más allá de romper con esa armonía que se tenía en casa. Momentos dolorosos con papá. Yo creo que en la época de COVID, ¿no? Sí, claro. Nos tocó a los dos Sí. vivir esta experiencia donde a mi papá le da COVID y se lo llevan internado y lo intuban. Estuvo 17 días intubado. Yo creo que fueron los 17 días más difíciles de mi vida y sentía yo que se iba a ir porque nunca nos daban buenas noticias o avances positivos en su proceso. Y a partir de ahí como que yo dije, rayo, si no aprovechas, si no vives el momento y luego con lo que pasa contigo, yo digo, o sea, tengo que aprovechar cada momento que me permitan estar con él, ¿no? Y a partir de ahí la relación cambia totalmente en el sentido que disfruto más estar con mi papá, quiero estar más todo el tiempo con mi papá y con mi familia en general, pero más con esta situación con él, disfrutarlo al máximo. Y lo compartía contigo hace poco, que a lo mejor yo siempre estuve buscando ese reconocimiento de mi papá, porque a pesar de todo papá fue como, si sacas buenas calificaciones es lo que tienes que hacer, claro, como estudiante, ¿no? Si haces bien las cosas es porque eso tienes que hacer. Entonces a mí me costaba mucho que él me reconociera lo que yo estaba haciendo, pero ahora en este momento de mi vida se los decía de juego, ya puedo morir en paz, porque papá reconoce lo que soy, reconoce quién soy y sobre todo me permite la vida subirme a un escenario a tocar con él. Creo que eso es lo que más me da fuerza hoy en día, que un momento yo no quise ser músico y ahora que comparto el escenario con él, eso es una experiencia impresionante. Me subo yo con mi papá, con mi hermano, hacemos música y alegramos el evento, que mi mamá debe estar súper preocupada porque nos vamos los tres a lugares bastante lejanos, Tamaulipas, muchísimo trabajamos para allá, pero la experiencia de yo vivir eso con mi papá creo que no lo cambio por nada hoy en día. Disfruto mucho ser psicólogo, disfruto mucho mi trabajo, pero de lo que más me gusta hoy en día es subirme a un escenario con él. Sí, sin duda. Que se veía lejano antes. Exactamente, se veía lejano, incluso creo que imposible en algún momento, porque lo intenté por muchos lados. Intenté por muchos lados llenar la parte de ser músico con él, y ahora que estoy en la parte de saxofón, creo que el saxofón me dio eso, me reencontró con mi padre, me da lo que siempre estuve buscando. Por eso respeto mucho el instrumento como tal, porque lo intenté con muchos otros y no se pudo, y este instrumento fue el que me conectó y me llevó a compartir con él, ¿no? Claro. Entonces ahora cada momento que yo comparto con él, pues creo que se disfruta bastante, sea trabajo, sea convivencia. Ahora él que ya yo veo cómo ve a mi hija, me da muchísima nostalgia todo el tiempo que voy con él. Siempre me la pide y la sienta, y yo siempre les tomo foto.
tengo muchísimas fotos, tengo más fotos de papá con mi hija que de mamá con mi hija, pero es por eso, ¿no? Por esta experiencia que vivimos, y no porque mamá no lo sea, sino cuando vives algo así tan que te lo van a quitar, como que lo abrazas más. Sí, por supuesto. Lo ya no abrazas lo quieres más. soltar. Ya no lo quieres nunca soltar. más. Exactamente. Y pues bueno, yo creo que ahora felicitar a mi papá por todo el esfuerzo y el sacrificio que hace por nosotros como familia, a pesar de que ya cada uno de nosotros tenemos nuestra profesión, tenemos nuestra forma de ganar dinero, él siempre nos invita a trabajar con él y nos da dinero, nos paga cuando yo digo, pues lo hago para ayudarte, ¿no? Pero él dice, es lo que les toca y le reconozco muchísimo todo lo que ha formado en nosotros. Muy bien. Y pues ya. Que a mí me da mucho orgullo escucharte hablar así porque claro que estamos un poquito en esa amistad, pero ya desde hace tiempo, entonces yo fui testigo, yo soy testimonio de toda esa participación de tu papá en tu vida y también por supuesto de cuánto lo has necesitado y de cuánto le reconoces ahora hoy en día, y creo que yo reconozco también eso mucho en ti, que sin duda el hacer sentir orgulloso a un papá cuesta, pero tiene su recompensa enorme, enorme, y creo que tú la vives muchísimo. Sí, y a mí me da mucho orgullo, me da mucha alegría. Sí, y pues bueno, yo compartiendo un poco de mi experiencia, pues yo tuve un papá muy trabajador. Sí, yo recuerdo muchísimo, pues un papá proveedor, un papá que nos brindaba esa seguridad financiera, económica, sí, una seguridad que involucraba mucho esfuerzo, mucho sacrificio de tiempo, porque sí no estaba muchas veces entre semana, no estaba, o sea, él trabajaba, era un maestro rural, entonces él se iba 5 o 6 de la mañana y regresaba a las 9, 10 de la noche. Pero así volvía y todos estábamos esperando, como éramos un montón de niños, somos 6 hermanos. Claro que lo esperábamos y esperábamos inquietos, ahí viene papá, porque sí se esperaba que cuando papá llegara trajera películas nuevas, trajera el periódico. A mí me encanta todavía leer el periódico por mi papá. Entonces a mi papá le encantaba leer, por eso nos construyó una biblioteca en casa, él con sus manos, a él le encantaba usar la madera, entonces él nos ponía mucho a ayudarle en ayudarle a hacer muebles, ayudarle a hacer cosas. Yo mi hábito de la lectura creo que sí lo construí por él, el hecho de querer saber más era por él, entonces sí tengo muchos recuerdos de él basados en el compromiso, en la responsabilidad, pero yo sí buscaba a mi papá como mi lugar seguro, o sea, sí que me abrazara, que me besara, que ya llegara porque yo quería ya estar con él. Y en la adolescencia creo que ahí mi papá participó como ya con la autoridad, así tal cual, de que no me distrajera de los estudios, sí la exigencia por supuesto, pero creo que papá no podía estar en muchos eventos míos, muchas reuniones, entonces estaba mamá. Sin duda hay un reconocimiento ahí para mi mamá de que ella estaba en todos los eventos, ella estuvo. Pero entonces, ya cuando yo iba para prepa, antes de eso, mi papá se jubila. Y sucede por eso que al estar ya jubilado, ya está en casa. Y desde muy chicos nos ayudó mucho a conocer lugares, a viajar. Vámonos a viajar y vámonos y vámonos y vámonos. Como sus veranos los tenía libres al ser maestro, no, pues nos llevaba un montón de espacios y lugares. Y la verdad era muy divertido, era muy entretenido. A papá le encantaba la velocidad, manejar a gran velocidad, peligroso, pero le gustaba y a mí me encantaba también. Entonces también esa experiencia de aventura, creo que sí la tengo por mi papá. La búsqueda de viajar, sin duda es por él, sí, también, muchísimo. Y puedo asegurar que ya cuando yo quise estudiar algo y preguntarme qué estudiar, sí fue él el mayor involucrado en que yo tomara la decisión de qué estudiar, inclusive el hecho de que estudiara psicología fue también bastante por él. Y pues ya a lo mejor el hecho de que yo estudiara involucró que pues yo saliera de casa, que yo ya no estuviera tanto. Papá al estar ya jubilado
pues ya él buscaba muchas actividades, su salud empieza a decaer física, mentalmente un poquito. Entonces, claro que el cuerpo pues no es para siempre, la salud no es para siempre, papá no es para siempre. Entonces, en la experiencia del COVID y del 2020, que para mí fue el peor año de mi vida, pero yo me acuerdo que te estaba acompañando mucho en esos días tan difíciles de que pues tu papá estaba internado, intubado. No nos imaginábamos para nada lo que sucedería después y pues tu papá está bien y yo de verdad celebro mucho esa vida porque pues sucede que en ese mismo año no fue por la experiencia del COVID, no fue por la enfermedad del COVID. Papá un día pues sucede que me avisan y pues mi papá fallece a sus 60 años. Él falleció dormido, pues hasta el día de hoy nos comentan fue por un paro cardíaco, entonces todo el mundo pues habla de esto que es la muerte del justo y pues sí lo creo, hasta el día de hoy papá ya estaba un poquito cansado, sí estaba con nosotros, estábamos con él, lo veíamos, platicábamos muchísimo con él, le encantaba bailar, le encantaba hacer muchas cosas, sí el hacer comidas, el hacer fiesta era por él, pero en la experiencia de que tuve un papá muy de casa, a pesar de viajar y de todo esto, a papá le gustaba estar con los suyos, solo con los suyos. Entonces, por eso también creo que valoro mucho a mi familia, valoro mucho mi ranchito, el ir allá con ellos porque me relajo y pues tengo este recuerdo tan grato y que me hace sentir muy orgullosa del papá que tuve y que creo que sigo manteniendo hasta el día de hoy en mi vida en un recuerdo muy bonito. Lo tengo muy, muy atesorado, creo que yo protejo mucho, mucho la identidad de mi papá, el hecho de hablar de él para mí es hablar de mi tesoro más grande, es hablar de un logro que ni siquiera yo hice, que fue tener ese papá, entonces yo agradezco mucho a mi papá por haber estado, porque para mí mi papá hasta el día de hoy está presente en mi vida, en cada libro que yo leo, en cada caso que yo reviso, yo se lo quiero contar. En cada viaje que yo hago, yo creo que está mi papá. Entonces, por eso, a pesar de que sí sigo, por supuesto, llorando y me duele que no esté físicamente, porque pues ya no me lo puedo llevar, ya no le puedo a lo mejor dar un regalo, ya no puedo bailar con él, me gustaba mucho bailar con él, pero sé que hasta el día de hoy me acompaña en ese hilo de sabiduría que sin duda tenía, en esa ambición de saber más, de viajar más, lo tengo a él. Yo lo sigo queriendo muchísimo, lo sigo amando inmensamente y creo que mi papá hizo una labor impresionante con el lado afectivo y con el lado formativo, porque la verdad sí me apapachó mucho, siento que mi papá me quiso mucho, siempre reconoció hasta el último día pues todas las cosas que yo estaba haciendo, pero claro que me gustaría que ahora estuviera, me gustaría que ahora viera todo lo que hago, todo lo que un poquito vivo mi vida un poco apresurada y me gustaría decirles por ti porque tú me lo enseñaste, pero también se lo agradezco, le agradezco que me haya enseñado a trabajar muchísimo, entonces pues sí, reconocer que mi papá fue un gran papá y que sin duda lo seguimos necesitando para siempre, pero aplaudo mucho que me haya dejado todos esos recuerdos. Sí. Y pues esa es mi experiencia claro, como hija. Sí, y que yo creo que conocemos a tu papá por todo el respeto que tú le guardas y todo lo que lo quieres. Yo me acuerdo una anécdota con tu papá. Ay, no. ¿Sí te acuerdas? Sí. Una anécdota con tu papá y creo que fue de las pocas veces que conviví con él, pero una historia bastante chusca, ¿no? Que dice, niños, no anden gritando eso. Porque íbamos gritando por la calle y ese recuerdo tan... un hombre que imponía su presencia, que todo lo que él era en su personalidad te lo decía, ¿no? Entonces, también acompaño contigo todo ese cariño, todo ese respeto que le tienes a tu padre y siempre que hablas de él es con ese respeto que le tienes y esa admiración que hay de tu persona hacia él, ¿verdad? Entonces, yo creo que así también lo
lo reconocemos nosotros, e incluso los que no lo conocimos, cuando tú hablas de él, sabemos la persona y el papel que hizo como papá cuando hablas de él. Pues le reconocemos mucho y le agradecemos todo lo que hace y lo que hizo por ti. Claro, y espero que lo sepa, que lo sepa. Sí, yo creo que sí. Y pues este momento se vuelve tan sensible, ¿no? Pero claro. Creo que eso es el impacto que un padre tiene en la vida de sus hijos, ¿no? El que uno le reconozca y el que uno se dé cuenta de que realmente la presencia de él pues importa y es bastante necesaria para los hijos el que un padre esté presente. Y yo creo que ninguno de nosotros como hijo quisiera vivir una experiencia tan desagradable como para valorar lo que papá hace por uno y reconocer lo que uno hace como padre, ¿no? Y que ahora que yo soy padre, por ejemplo, te puedo decir que caminas a ciegas también, un poquito formando a tu familia y tratando de... Bueno, mi bebé está muy pequeña, pero sí dices, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo le voy a hacer para estar presente, pero también darle lo que ella necesita económicamente? Y darle libertad. Exactamente. Y no abandonarla. Y no abandonarla y todo, ¿no? Pero yo creo que uno con estos modelos de papá que tiene, pues ya tiene una guía bastante clara, ¿no? De hacia dónde pudiéramos llevar a nuestros hijos en un futuro y creo que eso se lo debemos a la figura que papá ha tenido en nosotros, ¿no? Sí, a todos los papás que conocemos, en realidad creo que ya como ahora que somos adultos, ya conocemos a muchos papás. Entonces, hay de todo, sí. Hay de todo para todos, pero sí, de veras que es bien importante un papá en la vida, es bien importante tener una figura paterna, sí nos ayuda muchísimo a ser fuertes o también a ser vulnerables emocionalmente. Entonces, sí, a mayor presencia y a mayor involucramiento, reforzará que las personas seamos sí, autocríticas de una forma saludable, pero que también tengamos una autoestima elevada y saludable, ¿sí? Claro. Entonces, también esa confusión de que no esté papá puede llegar a vulnerarnos emocionalmente, puede crear inseguridad. Así que el mensaje debería ser de fortaleza, de que no apaciguemos el paso, de que los papás estén ahí, de que estén presentes, de que si no puedes porque estás lejos, si te fuiste a temprana edad de tu hijo, que trates de estar en un logro, trates de estar en un evento importante y que no abandones esos pequeños eventos o esos eventos importantes y vuelvas siempre a estar presente, a decir aquí estoy. Claro. Sí, porque si no los podemos confundir a los niños, podemos confundir a los adolescentes por estar yendo, viniendo también. Entonces, así sea la distancia, sea por poquito tiempo que tengas, pero que des la presencia y que te pongas a platicar con tu hijo, que te pongas a convivir en un momento solos tú y tu hijo, va a marcar la diferencia, sí. Porque están solo tú y él, es momento papá y hijo. Claro. Sí. Sí, la importancia de crear esos momentos. A veces uno los minimiza o dice, es un recital en la escuela, es un poema que va a decir, pero ese tipo de eventos tan pequeños marcan la diferencia en ese tipo de eventos, ¿no? Como un niño siempre lo primero que busca es su lugar seguro, su persona segura, y siempre va a ser papá o mamá. Siempre un niño que esté enfrentando una situación angustiante, lo primero que va a voltear es a ver los brazos de papá, los brazos de mamá. Entonces cada evento de esos hace la diferencia en estas situaciones, ¿no? Para los chiquillos. Entonces acompañemos a nuestros hijos de una forma buena, bondadosa y que se refleje el cariño, ¿no? Y el amor que tenemos hacia ellos. Sí, e invitar a los hijos a que sí les celebremos a los papás, porque claro. Como hijo tienes también un compromiso ya afectivo, ya moral de corresponder, sí, celébrale a tu papá, o sea, que estés ahí para él, que no sea todo, mi papá no me habla, no, mi papá claro. No me ha dicho, mi papá no me ha mandado, no, o sea, que tú también estés presente y que tú también le digas, papá, aquí estoy, yo te felicito, reconozco tu labor, yo estoy aquí por ti,
Entonces, de ser posible, porque claramente tiene que ser posible, si no, pues claramente te acompañamos también manifestándote que hay alguien que te acompaña en esa figura, así que hay que valorar a la persona que tengas en ese sentido. Pero sí invitarnos a que como hijos les sigamos celebrando a papá. Claro, claro que sí. Sí, yo creo que ahora es un poquito de edad nosotros, ya como personas adultas, pero incluso niños, adolescentes, pues el simple hecho de pasar un día agradable con él, creo que eso es el agradecimiento a todo el esfuerzo que hacen ellos por nosotros, ¿no? Yo se lo digo siempre a los chiquillos de prepa, créeme que si tu papá te pudiera dar lo mejor, lo haría. Entonces, si él te da unos tenis, es los tenis que él con mucho esfuerzo ha conseguido para ti. Entonces, reconozcamos siempre la figura de papá y busquemos también la parte afectiva de parte de papá. No nada más lo dejemos como el proveedor, sino también busquemos crear esos vínculos afectivos hacia ellos, ¿no? Y pues nada, yo creo que para que no se haga más largo este video, así nos despedimos con una parte sensible pero reflexiva que creo que nos puede ayudar a todos, ¿no? El que valoremos reconocimiento y reconozcamos, a nuestros padres. Y pues nada, felicitar a los papás en su día y reconocemos el esfuerzo que hacen ustedes para con sus hijos y sus familias, y que ser el que está al frente de una familia muchas de las veces pues no es tarea sencilla, ¿verdad? Entonces, muchísimas felicidades, papá, y pues nada. Pues felicitar nuevamente y agradecer porque estén aquí, porque nos vean un poquito y porque escuchen la experiencia, que fue más que nada. Sí, más que nada es el compartir cómo nosotros vivimos la figura paterna en nuestras vidas y un poquito de información que pudiera ser valiosa, ¿verdad?, para ustedes. Y pues nada, como dicen los youtubers, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el próximo video. Adiós.